de los análogos de la TPO el tratamiento actual de los pacientes con PTI. Y finalmente hablaremos un poco de cómo se pueden introducir estos fármacos en otras nuevas indicaciones, tanto en trombopenia inmune como en otras indicaciones. Todos ustedes deben conocer esta diapositiva y si no se han leído este trabajo de revisión, es fantástico, es un New England del 2002, en el que explican ya lo que ya conocemos. El linfocito B produce anticuerpos que se pegan a las plaquetas, que son destruidas sobre todo en el bazo. Pero cada vez está más claro que hay una disregulación inmune T, una alteración de los linfocitos T reguladores, sobre todo en su función, que son los responsables de esta alteración del linfocito B posterior. Y también está claro, ya desde hace casi 10 años, que si bien la médula ósea funciona, no lo hace tanto como esperaríamos. La producción de plaquetas también está de alguna forma comprometida en la mayor parte de los pacientes con trombopenia inmune. Pueden ver este trabajo, es muy interesante, en el que se compara la cifra de plaquetas que tienen los pacientes con el nivel de trombopoietina endógena. Pueden ver la situación de la normalidad, 300.000 plaquetas con unos niveles relativamente bajos de TPO. Y lo que ocurre en la aplasia, unas plaquetas muy bajas con unos niveles de TPO endógena francamente elevados. Sin embargo, en la PTI no ocurre esto mismo. Vemos que las plaquetas están bajas y si bien los niveles de TPO están discretamente más elevados que en la población normal, no lo están en la medida que se esperaría por el recuento de plaquetas. Parece que aquí hay algún tipo de problema añadido y esto se ha visto en varios trabajos, como podéis ver aquí. Y la TPO endógena es un factor de crecimiento que es el que se produce en el hígado y se produce de forma continua, siempre más o menos al mismo ritmo. No hay un control por feedback que pueda regular esto. Y se une a los diferentes receptores presentes en todas las células, en toda la diferenciación, desde las células progenitoras hasta las plaquetas. Y en la unión a las plaquetas es cuando se internaliza y se va eliminando. Si vemos la PTI de una forma un poco dinámica, esto es lo que sería una persona normal, sus plaquetas se van destruyendo poco a poco a nivel del bazo sobre todo. Cuando aparecen estos anticuerpos en amarillo, que no sé si se ven muy bien, se unen a las plaquetas y esto favorece una destrucción más acelerada de esas plaquetas. Estos mismos anticuerpos son capaces de unirse a estas células progenitoras que también expresan muchas veces el receptor, sobre todo el antígeno 2B3A, que es el más frecuentemente alterado, y se puede producir también cierto daño a nivel de célula precursora. Y con la eliminación de las plaquetas también se elimina la trombopoietina, lo que hace que los niveles en sangre puedan no ser tan elevados como sería esperable. Esta es la hipótesis que hace que pensemos que los niveles de TPO no están tan altos. Y los resultados finales de todos conocidos es una cifra muy baja de plaquetas en sangre periférica. Por lo tanto, en la PTI, y esto es el concepto fundamental que ha llevado al desarrollo y la introducción de los fármacos análogos de la TPO en la práctica clínica, es que sí, es cierto, es indiscutible, hay un incremento en la destrucción de las plaquetas, pero también hay una producción al menos insuficiente o inadecuada de plaquetas. Y estas dos cosas son lo que producen la trombocitopenia. Por lo tanto, tenemos dos puntos a los que podemos dirigir nuestras armas terapéuticas. No voy a entrar en la definición, diagnóstico y clasificación. Sabéis que hay 3 o 4 artículos indispensables en los últimos 2 años que discuten todo esto. Simplemente remarcar, las 100.000 plaquetas son necesarias para poder hablar de PTI y a partir de 12 meses es cuando se considera la PTI crónica. Hasta ese momento hablamos de persistente o aguda cuando es menos de 3 meses. Vamos a pasar a la parte que va a ocupar la mayor parte de la sesión, y es el tratamiento de la PTI. Yo creo que lo más importante cuando hay que enfocar un tratamiento es definir cuáles son los objetivos del tratamiento. En la PTI, igual que en cualquier otra patología. Y los objetivos pueden ser un poco diferentes en función de en qué línea estemos hablando. En primera línea, en la PTI, desde luego, lo más importante es evitar el sangrado. De hecho, ese es el principal objetivo del tratamiento, evitar el sangrado o revertir el sangrado cuando éste ya se ha producido. Y también es muy importante incrementar las plaquetas a un punto de seguridad. 20.000, 30.000 plaquetas por encima de ese dintel, sabemos que el riesgo de sangrado grave o mortal se reduce de forma marcada. En segunda línea, a este objetivo hay que añadir 2 que son cada vez más importantes. Lo acaban de comentar, reducir los efectos secundarios. Esto es fundamental. La mortalidad en la PTI es tanto producida por el propio sangrado como por los efectos secundarios de los fármacos. La mortalidad es 50-50 para cada una de estas 2 causas. Y otra cosa muy importante
intentar intervenir lo menos, modificar lo menos posible el estilo de vida del paciente. No es lo mismo un paciente que tenga una PTI y sea médico como nosotros, que vivimos básicamente sentados o a la cama del paciente, pero no tenemos una actividad de riesgo, que estar trabajando en la construcción en un andamio o de ser jugador de fútbol americano. Obviamente, el impacto que tiene la trombopenia en unos y otros pacientes es bien diferente. Y esto es algo que hay que empezar a introducir en las ecuaciones a la hora de decidir tratamientos. La primera línea yo creo que está muy clara. Se define en función de la cifra de plaquetas y de la presencia de sangrado. Con menos de 30.000 plaquetas, digamos que la indicación de tratamiento es universal, siempre. Podemos discutir si 30.000, 20.000, el más atrevido 10.000, pero bueno, por esos rangos siempre hay que tratar. Entre 30.000 y 50.000 plaquetas es un poco más discutible y solo habría que tratar en casos de sangrado o si se va a requerir algún tipo de cirugía. Y por encima de 50.000 plaquetas yo diría que no hay que tratar. De hecho, si el paciente presenta sangrado por encima de 50.000 plaquetas, hay que plantearse si hay alguna cosa añadida que esté favoreciendo ese sangrado, porque no es habitual, es muy infrecuente que un paciente por encima de 50.000 plaquetas solo con PTI presente sangrado. Generalmente hay alguna otra cosa añadida. Un punto importante es si se necesita anticoagulación. Paciente con doble válvula cardíaca mecánica y una PTI, seguramente haya que llevar esas plaquetas a un punto por encima de 50.000 para poder hacer una anticoagulación adecuada. En cuanto al tratamiento de primera línea, corticoides, prednisona o dexametasona y inmunoglobulinas solo en aquellos casos que haya un sangrado grave, un sangrado que tenga potencial riesgo vital para el paciente. Hay dos opciones, prednisona 1 o 2 miligramos, no más, no va a mejorar nada, solo los efectos secundarios, o dexametasona 40 miligramos durante 4 días. Y si se escoge esta pauta, es aconsejable hacer 3 ciclos separados 2 semanas para conseguir unas respuestas prolongadas al menos similares a las de la prednisona. Fundamental evitar el uso de dosis altas y en esto lo discutiré un poco más adelante. Y lo que ocurre con los pacientes es que hacemos el tratamiento de primera línea y responden el 90% de los casos. 90-95 responden. Básicamente lo normal es que el paciente responda. Si la respuesta es buena y si persiste, conseguimos retirar los corticoides o reducirlos a una dosis muy baja, por debajo de 10 miligramos al día. Y pues perfecto, ahí seguimos. Lamentablemente el 80% de los pacientes van a presentar o una mala respuesta o una recaída o un nuevo brote de la PTI, generalmente en los primeros 12 meses de la enfermedad. Y en este caso lo que era convencional hasta ahora era valorar la esplenectomía como segunda opción, esto sigue siendo válido, y hasta ahora lo que hacíamos era básicamente o mantener corticoides meses y meses con los efectos secundarios y las comorbilidades que eso conlleva, o usar una miríada de fármacos posibles, entre los que quizá en los últimos 5 o 6 años el que más sobresaliera el rituximab. Bueno, si nos ponemos en plan histórico, aquí tenemos todos los fármacos que han ido siendo usados en la trombopenia inmune a lo largo del tiempo. No he puesto más para que se pudiesen leer, porque si no podríamos poner como 50 en esta diapositiva. Pero la realidad es que la única alternativa terapéutica que ofrece una posibilidad de curación real es la esplenectomía. Lo consigue en aproximadamente el 65-70% de los pacientes a largo plazo. La respuesta inicial se sitúa por encima del 80%, pero luego hay como un 10, 20, 30% de pacientes que van recayendo. La morbilidad es importante, requiere ingreso, infecciones, pero la mortalidad es relativamente baja, por debajo del 1%. Y últimamente, con la introducción de la cirugía laparoscópica, se puede hacer accesible a una población de pacientes incluso de edad avanzada. El problema, no tenemos forma de predecir qué paciente va a responder o no. En cualquier caso, la esplenectomía se recomienda retrasarla entre 6 y 12 meses porque hay alrededor de un 10% de pacientes que presentan una remisión espontánea de la PTI. Y hablo de pacientes adultos, no de niños, que esto es la norma. En pacientes adultos hay alrededor de un 10% de pacientes que presentan una remisión espontánea y suele ocurrir en los primeros 12 meses. Por lo tanto, es importante retrasar el acto quirúrgico porque no hacemos ningún favor a alguien quitándole el bazo si tiene una posibilidad de remisión.
Los corticoides